Gracias, amado, por su reverencia, y le quiero invitar a que abra conmigo, por favor, la palabra de Dios. Y vamos a leer el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 22 al 24, por favor. Amén. Solo la pastora está lista. Amén. 2, 3. Amén. ¿Estamos listos, amados? Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer el versículo 22. ¿Cómo titula en la Biblia? ¿Cómo titula? La lámpara del cuerpo. Dice la palabra, leámoslo todos por favor al unísono, leemos hasta el 24 también, Dios y las riquezas. Comenzamos, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Padre, te damos gracias. Oramos en este momento, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo sea, Señor, entronado en cada uno de nosotros. Que lo que vamos a compartir, Señor, en este día sea conforme al propósito tuyo para nuestras vidas. Señor, para el conocimiento, la exhortación y la edificación, Señor, de tu iglesia. Reconozco mi necesidad, Señor, de tener tu sabiduría. Sin tu sabiduría, Señor, no puedo comprender, no puedo entender, Señor, tu palabra. Por eso clamamos por tu sabiduría, Señor, en este momento. Que la palabra caiga, Señor, en buena tierra y dé fruto en abundancia, y ante todo cumpla, Señor, el propósito para el cual tú la has enviado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor, amado. Hemos venido hablando de un tema muy hermoso que el Señor nos está regalando, y tiene que ver con el Sermón del Monte. Ahora, lo que hemos venido aprendiendo es que el Señor nos ha dado estatutos del reino, cómo nosotros debemos actuar, comportarnos cuando vayamos al cielo. Cuando vayamos, ¿dónde? Vuelvo a repetir, lo que el Señor nos está regalando son esos estatutos del reino para que usted y yo sepamos cómo nosotros vivir, ¿dónde? Cuando vayamos al cielo, aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Entonces, los estatutos del reino, cuando vemos la palabra, es lo que Dios anhela que usted y yo estemos haciendo. Y habíamos hablado hace ya 2 semanas acerca de tesoros en el cielo. Y nosotros hicimos precisamente la analogía, la comparación de cómo nos preocupamos por lo que menos importa cuando no nos preocupamos por lo que verdaderamente deberíamos o tendríamos que hacer. Dice la palabra de Dios que el ser humano está destituido de la presencia de Dios por el pecado. Y apartado del Señor por el pecado, la paga del pecado es la muerte. Quiere decir que aquel que no se arrepiente, que aquel que no entrega su vida al Señor, pues lo que le espera es una condenación eterna. Y los que lo hemos hecho, lo que nos espera es una vida en el Señor,
una vida eterna como Él lo ha prometido. Ahora, debido a esto, el Señor nos está aclarando cuáles son las clases de tesoros que necesitamos acumular. Los que tenemos en el banco, cuántos ya no son la reina, ¿no? Ya es el rey. Entonces, de aquí en esta nación, ¿de cuántos de esos tenemos metidos en el banco? Nos da el tesoro más preciado. No, estamos equivocados. Dios nos dice, esos tesoros materiales, eso se acaba, eso se corrompe. Todo eso que para nosotros creemos que no es la casa, tenemos los viajes, tenemos dinero, todas esas cosas son lo que menos deberíamos nosotros acumular, porque esas son las cosas que no son eternas, son terrenales. Haciendo esta breve introducción, el Señor nos va hablando entonces de la necesidad que cada uno de nosotros tenemos en colocar las prioridades, en saber que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Saber que si Él es nuestro amparo, si Él es nuestro ayudador, no tenemos nada de qué nosotros preocuparnos, nada de que nosotros estar como desesperados, angustiados, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dios nos dice en la palabra, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, amado, qué lindo que el Señor nos va dando estas enseñanzas, pero qué bonito escucharlas. El tema ahora es cómo las vamos a colocar o si las estamos colocando en práctica, porque eso es lo que marca verdaderamente la diferencia. Entonces, el Señor en esta mañana nos va a permitir recordar algo muy importante que el Señor lo dejó en el Sermón del Monte, la lámpara del cuerpo. Esta exhortación, amados, que encontramos, o esta enseñanza que Dios nos da, es o tiene que ver con nuestra visión o tiene que ver con nuestra perspectiva de vida. Y para algunos, para el mundo, mire la perspectiva de vida para el mundo. Muchas cosas son justificadas dependiendo de acuerdo a mis intereses o a mis necesidades. Ejemplo, es que yo tengo que ir a trabajar porque tengo que ir a pagar una deuda que tengo. Entonces, ese interés personal justifica para mí una visión o justifica el por qué yo no vengo a la iglesia, o justifica el por qué yo no le doy la prioridad a Dios. Es lo que pretendo hacer ver en este momento. Para el mundo, esto es lo que sucede. ¿Por qué no vienen hoy? ¿Por qué esta iglesia no está como el domingo que había aquí matrimonio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay otros intereses, porque hay otras cosas. Vamos al Señor, porque hay que dar. No, yo tengo que ir a trabajar. ¿Y cuántos no están trabajando en este momento? Y cuando uno los llama, amado, amada, no, es que me salió un trabajito y tengo que pagar unas deudas. Eso es lo que quiere decir, o lo que nos está llevando como el mensaje es, esas cosas son tesoros que estás acumulando, terrenales, mas no espirituales, como lo dice el Señor. Entonces, esta perspectiva de la vida, que es el punto que vamos a tratar hoy, la lámpara del cuerpo, si lo vemos por el lado del mundo, lo que el mundo ofrece, entonces dependerá siempre de los intereses. Pero Jesús nos dice lo contrario. El Señor nos dice, mire, eso que estás pensando no debe ser así. Solo hay, escuche esto, amado, que me encanta, solo hay una manera de ver con claridad la vida. ¿Cuántos anhelamos ver con claridad la vida? Amén. Yo anhelo verla con claridad la vida y estoy firme creyéndole al Señor que lo que Él ha dicho me está dando claridad. Y he visto claridad en mi andar con Dios cuando le he dado al Señor el primer lugar y la diferencia cuando no le daba al Señor mi primer lugar. Entonces, esa única manera será realidad, esa única manera de ver, amados, la claridad en nuestra vida es solo cuando nosotros o nuestros ojos están llenos de la luz verdadera que es Jesucristo. ¿Cuántos creen lo que estamos hablando? Cuando usted y yo creemos que Él es el camino, que Él es la verdad,
que Él es la vida, entonces sabemos que por donde vayamos, mi vida tiene sentido. Pero si Él no es mi prioridad, para mí la prioridad son las finanzas, entonces cuidado, porque el día de mañana pueden caer las acciones y ahí te llevan la sorpresa de que lo que para ti era tan importante se te derrumbó. Pero mi esperanza puesta en el Señor me da la seguridad de que pase lo que pase, cambien acciones, vaya lo que suceda, pandemia, Él es mi esperanza, en Él descanso y en Él estoy seguro. Amén. Amado, el énfasis de Jesús es muy claro. Queremos ver realmente el propósito de Dios en nuestra vida, entonces vamos a comprender que Él lo debe ser todo en nosotros. Jesús usa esta metáfora que estamos hablando para hablar del enfoque entonces y la visión que usted y yo como hijos de Dios necesitamos tener. El ojo es un reflejo, es una metáfora que Dios está hablando. Recuerda cuando dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y también me hace pensar de que el ojo es un reflejo de lo que hay en mi corazón. Permítame hacer este ejemplo. Cuando miramos el ojo, no quiere decir que el ojo me da luz, sino que proyecta lo que recibe, como una lámpara. La lámpara, si usted no le pone una batería y la prende, ella no va a generar. La batería ha venido a crear esa luz, pero como tal la lámpara no la da. Ejemplo con lo que el Señor nos está enseñando esta mañana. La lámpara, esa metáfora que Dios está diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Quiere decir que lo que yo veo, quiere decir que lo que a mí realmente, lo que yo recibo, entonces hará que este ser camine en esta vida con luz. Pero si mi ojo recibe oscuridad, ¿qué caminaré? ¿Con qué recibirá mi cuerpo? Oscuridad. ¿Y cómo caminaré yo? En oscuridad. ¿De acuerdo? Pero si mi ojo está puesto en las cosas que el Señor me enseña, Dios lo dice más adelante en la palabra, lo compara con el ojo bueno y el ojo malo. Quiere decir entonces que lo que yo esté procesando, donde yo esté mirando, eso será e irá a ser el resultado de lo que yo voy a hacer como interés o como prioridad. Para que Dios nos dice esto, amado, y nos lo ha dejado en la palabra, para que nos cuidemos de las tinieblas. Escuche esto. Dios nos ha dicho, ojo, el cuerpo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Lleno de luz. Una de las preguntas que deberíamos hacernos entonces es, ¿cuál es la luz de la verdad? ¿Cuál es la luz de la verdad? Vaya por favor conmigo a Juan capítulo 8, 12. Miren cómo la palabra nos da clara la respuesta. ¿Cuál es la luz de la verdad? Amén. Hoy no está Dagoberto, pero está Rubén, está Ariel, gloria al Señor, están varios hermanos. ¿Puede leerlo por favor, amado? Está bien. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Mire qué hermoso, amado. Mire esa respuesta que Dios nos da. La pregunta es, ¿cuál es la luz de la verdad? Jesucristo es la luz de la verdad. Amén. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. O sea que Jesús explica con una comparación radical.
muy clara. El que sigue al Señor Jesucristo, ese tiene luz, ese está haciendo las cosas dentro del enfoque que Dios quiere para nuestras vidas. Pero el que no tiene al Señor, pues ya sacamos la deducción también de que aquella persona anda o está en tinieblas. Un ojo bueno, dice la palabra de Dios, el ojo, si tu ojo es, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Vamos a hablar acerca del ojo bueno. El ojo bueno mira, o es una mirada que trae luz, que atrae inclusive la luz. Cuando hablamos del ojo bueno, el enfoque de un ojo bueno sería aquel que enfoca las cosas en lo material o en lo espiritual, amados. En lo espiritual. Entonces, cuando tú estás mirando las cosas terrenales, ten cuidado, porque las cosas terrenales te están llevando a la oscuridad, no como Dios me lo está enseñando. Dios me está enseñando que un ojo bueno es aquel que busca las cosas espirituales, que descansa en Dios a través de una necesidad, a través de una circunstancia en la vida, llámese radical o llámese pasajera, pero eso que estoy buscando espiritualmente me quiere decir que me estoy llenando de luz para poder resolverlo. También un ojo bueno es aquel que es generoso, es aquel que es sano, es aquel que no mantiene malas intenciones, es aquel que se enfoca en Dios. El ojo bueno se enfoca en Dios, en lo eterno, no en lo temporal. Entonces, las preguntas se van armando de acuerdo a lo que vamos, o al contenido que vamos nosotros teniendo, o que vamos nosotros procesando. ¿Cómo soy yo? ¿Tengo un ojo bueno o tengo un ojo malo? Y ya el Señor me va mostrando las características de aquellos que tienen una mirada que trae la luz, y es la luz del Señor. Un ojo bueno produce luz, pero en el ejemplo que les coloqué hace un momento, no la produce porque el ojo abro, no, porque hay algo que está proyectando a ese ojo, hay algo que está proyectando a mi ser. Si yo no miro la luz, puede ser el ojo. Es el ejemplo más claro, es el ojo. Pero si yo no miro la luz, no hay luz dentro de mí. Porque si mi ojo mira la oscuridad, entonces proyecta oscuridad. ¿Me hago entender? Entonces será lo que yo estoy mirando en la comparación, en la metáfora que Dios nos está explicando. Me está diciendo, si tu ojo es bueno, tú estarás lleno de luz. Pero si tu ojo no es bueno, entonces tú estarás lleno de tinieblas. Y comparación fuerte la que hizo el Señor también al final de este versículo, cuando dice, y si tú tienes en las tinieblas, entonces ¿cómo serán las tinieblas? Si yo ando en las tinieblas, ¿cómo serán esas tinieblas de las cuales el Señor se refiere? ¿O cómo estará mi cuerpo lleno de tinieblas? Ahora, el ojo bueno, que es lo que estamos hablando, se enfoca entonces, amado, en producir también, mirando la dirección de Dios. Mire que un ojo bueno no es aquel que está mirando, mañana qué voy a hacer, a ver, yo dependo de... No, depende del Señor, buscando la dirección primeramente de Dios. Un ojo bueno mira la palabra de Dios y permite la corrección de Dios en nuestra vida. Eso es un ojo bueno, aquel que está sujeto a Dios. ¿Qué decía el versículo que nuestro hermano leyó hace un momento? ¿Lo recuerdan? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Un ojo bueno, amado, mira la voluntad de Dios como propósito. Eso es hermoso, amado. Yo miro la voluntad del Señor. Debemos mirar la voluntad de Dios. No, pero es que mire, me tocó quedarme aquí, ahora mire lo que me pasó, mire lo que está pasando en mi vida, mire esto. Hay un propósito, y ese ojo bueno pone su mirada en el Señor para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y no se haga nuestra voluntad. No, somos muy bien y alabamos al Señor mientras no nos duelen
Las muelas, cuando nos duele la muela, y olvídese, amado, ya a partir de ahí como que empezamos nosotros no, es que algo me está doliendo, algo me está... No, tenemos que mirar y poner nuestra mirada en el Señor conforme a lo que Dios me muestra para caminar en su propósito. Entonces la Biblia me enseña, amado, vamos a ver qué nos enseña la Biblia conforme a estas características. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios: puestos los ojos, ¿en quién? Puestos los ojos en Jesús. Mire, sigue hablándonos la palabra de dónde debe de estar nuestros ojos. Y dice el versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Dice el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿De qué me está hablando la palabra de Dios? De que mi ojo debe de estar recibiendo esa luz para que alumbre mi ser. Mi ojo debe de estar buscando la palabra de Dios para saber cómo actuar en la vida. Mi ojo debe saber que hay un Salvador, que hay un guardador, que hay un ayudador, y mi ojo tiene que estar buscando precisamente la palabra de Dios para poder descansar en el Señor y ser alumbrado en esta tierra. Ahora, si tu enfoque está en lo terrenal, tu vida estará llena de ¿qué? Si tu ojo está en lo terrenal, ¿de qué estará llena tu vida? Tinieblas. Estará llena de tinieblas. Y mire, son ejemplos muy sencillos. Primero está el trabajo que Dios. ¿De qué estás lleno tú? Dígalo con libertad, amado. De tinieblas. Porque mi ojo está esperanzado es en lo que va a pasar ahorita, en que me caiga la carrera, en que de pronto, qué sé yo, echen al que está allí y me den la oportunidad a mí. Eso será lo que mi ojo estará procesando. Pero volvemos a lo que Dios nos está enseñando. Si mi ojo está puesto en el Señor, yo confío en el Señor. Tú abrirás una puerta, Dios. Tú eres mi ayudador. Tú eres mi protector. Si ocurre algo en la enfermedad, en la salud, una enfermedad, yo creo que ese especialista que ha hecho una cantidad, tiene títulos, yo creo que ese va a ser. Gracias, Señor, porque ese va a ser. Puesto los ojos ¿en dónde? En tinieblas. Pero puestos los ojos en el Señor pone a ese especialista para que pueda tratar o pueda llevarnos a un tratamiento. Amado, en esto que Dios nos está enseñando, la palabra de Dios nos está desafiando. La mirada, como el Señor lo está declarando en la palabra, la mirada que tienes revela quién es tu Señor. La mirada que tienes revela si Dios o es tu Señor o las riquezas de este mundo son tu Señor. A manera de querer nosotros también hablar con la comparación que Dios nos da, el mundo vive en confusión. Notemos que esto es el diario vivir. El mundo vive en una falta de identidad. Vive en confusión de identidad. Ahora, cuando hablamos de identidad, note usted, ¿quién soy yo? Eso se lo preguntan mucha gente, amado, en estos tiempos. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Y le creen más a las teorías. Venimos del mono. Le creen. Hay personas, amados, que tienen eso muy desarrollado o confundidos. Venimos del mono. Debería de preguntarse en dónde está la cola, ¿cierto? Porque que yo sepa no tenemos cola de mono. Pero ignoran que es el Señor el creador de todas las cosas. Ignoran y ponen en duda. No, es que ese Darwin, ¿no? Es el de la teoría del mono. Darwin y fue un letrado, fue un
gran científico. Y ahí está. Ahí están los libros, ahí están la gente leyendo esos libros y confundidos después. No, es que nosotros sí nos parecemos. Y van hasta el zoológico. No, sí nos parecemos. Mire esto, mire lo otro. Mire. Y la palabra de Dios. Y la palabra del Señor. Entonces, hoy vivimos, amados, en esta sociedad, en esta vida que nos ha tocado a usted y a mí, vivimos, amado, en un mundo de confusión, de inmoralidad. Mire lo que pasa con la inmoralidad hoy en día, la degradación moral, la sexualidad. Ya hombres, mujeres, ya la inmoralidad. Ahora, también vivimos en un mundo en confusión del propósito y la verdad de este mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué vivimos de esa manera? Vivimos porque miran hacia sí mismo y no miran a Dios, no miran al Creador de todas las cosas. Amén. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 10, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 10. A ver si puedo apoyarme con un hermano, por favor, mientras yo voy buscando. Gracias, amada. Dice la palabra del Señor: salvos por gracia, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Mire, el que tiene un ojo malo anda buscando las teorías que hablábamos hace un momento y creyendo las mentiras y la falsedad. Pero el que tiene un ojo bueno cree la palabra de Dios, anda buscando lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios, amada? Porque somos hechura, dice la palabra de Dios. Salga, si tiene dudas, salga hoy convencido que el único que nos ha creado es el Señor, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, amado. Si usted y yo estamos en esa verdad caminamos. Esa es la verdad de Dios. Entonces Dios nos muestra en la palabra que tu enfoque determina también tu crecimiento espiritual. En lo que yo me estoy enfocando es lo que va a determinar cómo está mi crecimiento espiritual con Dios. Pregunta entonces, amado, para cerrar este primer punto. Pregunta: ¿a dónde están mirando tus ojos? Pregunta: ¿a Cristo o al mundo? Y si somos realistas y si delante de Dios somos sinceros, se dará cuenta que muchas veces tenemos necesidad de decir: uy, yo estoy como que yéndome para este lado. Uy, yo como que... Porque lo que Dios nos está enseñando en esta mañana es que usted y yo apuntemos verdaderamente con la luz que viene del Señor para no tropezar en el mundo de las tinieblas. ¿A quién estamos nosotros anhelando en nuestra vida? ¿La gloria de Dios o a nuestros deseos? Y eso lo vemos reflejado, ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos sabemos en este lugar qué actitudes hemos tenido y hemos venido o hemos traído en este día? Cuando alabábamos al Señor, lo alabábamos y lo estamos alabando, por supuesto, en este momento con su palabra. Pero cuando estábamos allí danzando, dando gracias a Dios con la alabanza, ¿se regocija usted de la alabanza del Señor? ¿O hay que sacarle al menos una sonrisa? Y tú habla. ¿Dónde está tu pensamiento cuando estás alabando a Dios? ¿Dónde está tu pensamiento cuando estás viendo la palabra que está saliendo allí? ¿Dónde está tu pensamiento? Y eso es lo que Dios me habla en este primer punto. Tu ojo es bueno cuando tú miras, cuando tú te llenas de la luz que es el Señor. Número 2, el ojo maligno, porque también lo dice la palabra. Si usted vuelve nuevamente a Mateo, ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo? Dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, cuando hablamos del ojo maligno, ¿en dónde estará el enfoque? Estará el enfoque en lo terrenal. En lo terrenal se enfoca el ojo maligno.
también se enfoca o se traduce como aquello que busca la avaricia, como aquello que busca el interés propio, aquel que es egoísta, aquel que busca también producir a su vez lo que es para mí, lo mío. Yo tengo esto, si ha pasado esto, ¿cuántas casas tiene? Yo tengo 3 casas, 4 casas, mis casas, mío. Cuando partamos de este mundo, problema para meterle todo eso ahí en el mausoleo. Nada se lleva, nada nos llevamos de este mundo. Mío. Entonces el ojo maligno empieza a buscar aquellas satisfacciones personales, aquellas cosas que yo empiezo a crear, esos tesoros de los cuales Dios nos está hablando para mí, para poder yo satisfacer mis deseos o mis enfoques terrenales. El ojo malo tiene una mirada que produce tinieblas. Tiene una mirada que produce obscuridad. Jesús advierte, vamos a Mateo 6:23, por favor, allí donde estamos, Mateo 6:23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mire cómo están el cuerpo de aquellas personas que tienen su mirada solamente en las cosas materiales. Entonces podríamos concluir que un ojo malo es una mirada desenfocada de Dios. Un ojo malo es aquel que yo voy el próximo domingo porque este domingo tengo unos reemplacitos para hacer. Yo tengo unas cosas por hacer aquí que yo no puedo. Yo tengo que hacer esto y esto. Ahora, usted puede venir a la iglesia también, pero si usted no viene por el Señor, ¿cómo está entonces también su estado? ¿Cómo está su ser? Ahora, el ojo malo entonces, en lo que estamos hablando, se desenfoca de Dios y se enfoca en sus propios deseos, se enfoca en sus emociones. Eso es lo que Dios me quiere decir. Cuando yo estoy enfocado de esa manera, cuando yo tengo mis propias ambiciones, cuando yo tengo mi orgullo, cuando yo tengo amor por las cosas de este mundo, entonces ahí es donde empiezo a tener claridad de que mi enfoque, conforme a la palabra, no está en la luz que es el Señor. Su mirada está en cosas que este mundo ofrece. Y amados, hay un punto muy lindo, muy importante. Bueno, antes de llegar a él, vamos a primera de Juan 2, 15, 16. Miren lo que dice el Señor. Primera de Juan 2, 15, 16. Y esto es importante que usted, amado, lo procese, lo lleve para su casa, lo lea en casa y pueda recordar que no es lo que el pastor le dijo, sino lo que la palabra de Dios nos dijo. Y como aquí hablamos lo que Dios nos sustenta en la palabra, mire lo que dice el Señor en primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios. Léelo, por favor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, amado, no nos podemos tapar los ojos. No, amados. Es claro, si hacemos la voluntad del mundo, estamos llenos de tinieblas. Si mi vida no honra a Dios, estamos llenos de tinieblas. Pero mire que yo creo en Dios. Dios es muy bueno, Dios me ayuda. Yo tengo esto, yo tengo lo otro. Dios me ayuda en todo. Mire, ¿no? Diosito lindo. ¿No se ha topado usted con esos comentarios? No, sí. Nos las pasamos en oración e intercesión nosotros, buscando del Señor, amado, y pidiendo, anhelando su presencia. Pero otro dice, no, eso solamente así. No, yo voy y hago y trabajo y Dios me ayuda. Eso es muy bueno, Dios es muy bueno conmigo. Pues la palabra de Dios no dice eso, amado.
La palabra de Dios dice que si mi centro de controles, llamémoslo así, el que controla mi vida es el mundo, entonces yo estoy lleno de tinieblas. Y el que está lleno de tinieblas, pues no tendrá la luz del Señor. No améis al mundo, ni las cosas de este mundo. Escúcheme esto. Yo no estoy diciendo que Dios no nos bendice con cosas de este mundo. Claro, por la misericordia y la gracia de Dios, y pregúnteselo usted al Señor y preguntémoselo cuando lleguemos a la presencia de Dios, porque este tuvo 10 casas y yo tuve 20. Pero amado, lo que quiero decir es a Dios le ha placido bendecirnos de esa manera. Gloria a Dios. Pero andar detrás de eso es el problema. El que no tiene, quiere tener, y el que tiene, quiere tener más. Y eso es lo que Dios dice, esas cosas no agradan al Señor. Porque allí, y finalizamos esta predicación, es con ese punto. No podéis servir a dos señores, o al mundo o a Dios. Y lo que Dios me está diciendo es, si te ha bendecido Dios con un hogar, con una casa, te ha bendecido, gloria al Señor y disfrútalo, Dios te lo ha dado. Pero siempre que Él sea el primero en nuestra vida, no que eso te robe el primer lugar, que es el Señor. No, este trabajito no, yo no puedo, yo hasta los domingos, porque mira, es lo que Dios quiere o nos está, enfatizando en esta mañana. Entonces, nuestra mirada debe de estar en las cosas del Señor. Hay una historia muy linda, amado. Voy a ser muy rápido con ella por el tiempo, pero léala usted en casa, yo se lo recomiendo. Es muy importante comprender que la palabra del Señor nos instruye, y justo con estos ejemplos tan prácticos para que los asociemos a nuestra vida. Mateo 6. Mateo 19, del 16 al 30. Vuelvo a decirle, no vamos a leerlos todos porque no se trata de irnos en esta otra dirección, pero léalo por favor en casa. Es un ejemplo muy claro de lo que Dios quiere enseñarnos y será de gran utilidad. El joven rico. Vamos a leer unos versículos. Dice la palabra de Dios, versículo 16 del capítulo 19. El joven rico. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, que es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y mire, amado, tomemos esto. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue rápido a su casa, contento y alegre. ¿Dice así? ¿Qué dice la palabra de Dios? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Amado, este joven tenía moralidad, este joven tenía preceptos, principios, este joven tenía religión, tenía temor inclusive al Señor. Le dijo, mira, ¿qué tengo que hacer, Señor, para tener la vida eterna? Tenía un deseo sincero de la vida eterna, pero su mirada estaba en las riquezas. Su mirada no estaba en el Señor. Y eso pasa en muchas vidas. Usted está aquí sentado, pero su mirada está en las cosas del mundo, no está en el Señor. No. Y el Señor te pide, mira, el domingo es para venir y honrar al Señor. No, está el trabajito, yo me voy para el trabajo. No, yo me voy. Esto te lo está diciendo y me lo está diciendo el Señor. Ahí tu ojo está mirando la oscuridad y las tinieblas, porque si tú me honraras, yo te honraría. Dios honra a los que le honran.
yo te honraría y muchos tendrían hasta mejor ubicación laboral, llamémoslo en ese concepto. Pero no nos vamos por las cosas materiales, vámonos por lo que Dios nos enseña, a poner nuestra mirada en Él, en nuestro Creador. Entonces el joven, oyendo esta palabra, se fue triste. ¿Qué harías tú, querido hermano, si Dios te pide algo en lo que tú estás en este momento como batallando? ¿Qué harías si Dios te pide el trabajo? ¿Qué harías si Dios te pide, deja lo que tienes y sígueme? Esta comparación del joven rico, amado, nos lleva a entender que el joven rico puso su mirada, sus ojos en lo físico, pero también puso lo espiritual. Escuche esto, puso lo espiritual valorando más lo material. En vez de seguir a Jesús y decir, bueno, Señor, yo dejo esto. No. ¿Qué hizo él? Dejó las cosas, era o más para sopesar, y dice, no, yo más bien prefiero las materiales. Señor, yo me voy por aquí más bien. Señor, el próximo domingo voy a mirar a ver qué puedo hacer por aquí. Y Dios nos conoce, a Dios no lo engañamos, queridos hermanos, al Señor no lo engañamos. Este joven prefirió sus cosas materiales que al Salvador, que al dador de la vida. Amado, me enfoco ahora para ir mirando el final de esta enseñanza que Dios nos da. El hombre tenía una visión equivocada porque se creía muy bueno, y muchas veces nosotros nos creemos muy buenos. Vengo a la iglesia, colaboro, nos creemos muy buenos, pero Dios nos está diciendo, yo anhelo que tú entregues lo que es tan importante para ti. Entrégalo, porque ese lugar me pertenece a mí. Ahora, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Bueno, ahí es donde el Señor nos invita a tomar ese desafío y a ver qué es lo que verdaderamente está premiando en nuestra vida. Jesús le dice en Mateo 19:21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. La verdadera esclavitud de este joven es que era esclavo de aquello que él adoraba. ¿Dónde está tu corazón? ¿Recuerdan lo que nos enseñó la palabra la semana pasada o las 2 semanas pasadas? Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. No es donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Amados, ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Cuál es el tesoro? ¿Qué es lo que queremos nosotros atesorar? Y esto me dará entonces claridad para saber si mi ojo es bueno, está lleno mi cuerpo de luz. Si mi ojo es o está en tinieblas mirando las cosas de este mundo, entonces estaré lleno de oscuridad. Vamos por favor al versículo 24, por favor. Dice la palabra de Dios, Mateo 6:24, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a 2 señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí tenemos que tomar el mismo ejemplo del discípulo o del joven rico. ¿Qué pasó con este hombre? Prefirió las cosas de este mundo. Pero la Biblia nos enseña que Dios le hizo unas preguntas a los discípulos. ¿Y qué pregunta les hizo el Señor a los discípulos? ¿Recuerdan? ¿Qué pregunta les hizo el Señor para hacerlos sus discípulos? Iglesia, esto hay que cortarlo, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué pregunta les hizo el Señor?
Ven y sígueme. ¿Quieres servirme? ¿Quieres? Sígueme. Deja todo y sígueme. Y aquí está el paralelo entre el joven rico y los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Lo dejaron todo. ¿Qué hicieron los discípulos? Dejaron las redes, dice el Señor, y yo os haré pescadores de hombres. Dejaron las redes, dejaron familia, dejaron sus padres por seguir al Señor. Y lo que quiere decir es, amado, no podemos nosotros en este contraste creer que vamos a servir al mundo y vamos a seguir a Jesús. No, tenemos que tomar esa decisión. Jesús conecta este tema con el servicio. Mire que dice, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y vuelvo al tema, Dios nos bendice con riquezas, pero hay que saber administrarlas. No es que eso sea el Señor de mi vida. Preguntas claves que nos podemos llevar esta mañana. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi corazón? ¿Cómo tomo decisiones? ¿Cómo me enfoco? ¿O cuál es mi enfoque en esta vida? Llévate esas preguntas en esta mañana, querido hermano. ¿Es el Señor o son las cosas materiales? Jesús compara las riquezas con un Dios. Imagínese, Él compara las riquezas con un Dios. Y ese Dios es un Dios caprichoso. Es un Dios que te sujeta. Es un Dios que te tiene sometido las riquezas. Si tienes acciones, estás allá pensando que hoy, que caigan bien, que la lluvia, que no una noticia. Estás sujeto a eso. Amado Dios, nuestro Dios es distinto. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios fiel. Nuestro Dios no es un Dios caprichoso. Nuestro Dios no es ese Dios en el que nosotros tenemos inconformidad o más bien tenemos angustias. No, nuestro Dios antes nos trae descanso y paz. Nuestro Dios antes nos dice, en mí puedes confiar, en mí está la fidelidad, en mí está el amor, en mí está la provisión, en mí está la salvación. Ese es nuestro Dios, ese es el Señor. Y cuando Dios nos está haciendo esta pregunta o nos está diciendo no se puede servir a dos, es o con el Señor o sin el Señor, pero nada between, nada en el medio. Es con Él o sin Él. Es con Él. Ahora, Dios tiene cuidado de ti. Pregunta, ¿Dios ha tenido cuidado de ti, amado? Gloria al Señor. Dios te ama y ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ese es nuestro Dios. Todos los días de nuestra vida deberíamos de estar agradecidos con el Señor, deberíamos de darle la gloria y la honra y agradecidos que el Señor nos ha dado la victoria en Él, la salvación y no la condenación eterna. Este hombre amado prefirió lo contrario, prefirió lo contrario. Ahora, cuando hablamos de las riquezas, estos discípulos dejaron todo, amado. Ven en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres, le dijo el Señor a los discípulos. Y estos hombres dejaron las redes, dejaron las barcas, dejaron a padre, a madre y siguieron a Jesús. Pregunta, si el Señor en esta mañana te dice, ven a mí y yo te haré pescadores de hombres, ¿qué le diremos al Señor? ¿Qué le diremos al Señor? Porque si entendemos el mensaje que Dios nos está regalando en esta mañana, nos está diciendo el Señor, hijos, si ustedes dicen que yo soy el Señor de sus vidas, si aquí cantamos en la iglesia, Dios lo llena todo. Si aquí cantamos en la iglesia, exaltado es, si aquí cantamos en la iglesia que Él es nuestro ayudador, vivamos una vida conforme a lo que cantamos, a lo que decimos, a lo que profesamos en el Señor. Y Dios nos está haciendo ese llamado. ¿Estás dispuesto a dejar las cosas para servir al Señor? ¿Estás dispuesto para ir a la calle a decirle a una persona, Dios te ama, ha pagado por ti? Porque, amado, yo anhelo ver en la próxima evangelización a toda la iglesia.
Unos cuantos, 2, 3, 4. Gloria al Señor por los que hemos ido. Gloria a Dios. Pero la iglesia del Señor, si usted le dijo esto al Señor, ¿por qué usted no va a la iglesia? No va al evangelismo. No, salimos aquí, pero ya salimos a nuestras actividades. O sea, Dios hasta el próximo domingo. No, amado, Dios nos está haciendo un desafío, y más en estos tiempos. Y más en estos tiempos. La invitación final es: no huyas, ríndete a los pies del Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si le hubiera preguntado este joven rico al Señor, ¿qué tengo que hacer? Pues Dios muy claramente habría dicho: mira, no huyas, ríndete a los pies del Señor. Mira, no huyas. ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntete. ¿Qué tengo que hacer? Ven delante del Señor. Ven. De las cosas que marcan mucho a nivel pastoral, y se lo digo abriendo mi corazón, amado, son los matrimonios y los entierros. Marcan muchísimo, porque en los entierros todo el mundo está en el modo espiritual. ¿Qué va a pasar? Y ahí, no, sí, lo que podíamos haber hecho, y mire, y todo muerto es bueno. Todo muerto, mire que todo el mundo, no, sí, está. Pues si usted lo pasa por la palabra de Dios, se lleva muchas sorpresas, amado. Se lleva muchas sorpresas. Porque, ¿cómo así que todo es bueno cuando Dios nos habla en la palabra de que tenemos que hacer cosas para estar con Él? Entonces, termino con esto, amado. No podemos servir a dos señores: a Dios o a las riquezas. ¿Y cómo lo tira el Señor en la palabra y nos lo deja claro, ¿no? Las riquezas. La riqueza saca todo. Un trabajito te saca del camino de Dios. Una oportunidad que aparentemente para ti es la mejor oportunidad te saca del propósito de Dios. Póngase en pie, por favor, querido hermano.